Muy buenas tardes, amables oyentes. Como todos los jueves, nos encontramos una vez más en este programa de Pan de Vida, titulado Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Soy la hermana Viviana Jerónimo Salvador de la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en la ranchería Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hasta donde enviamos un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en este programa que se transmite por este canal 8 de Tu Nueva Visión, cada jueves de 2 a 3 de la tarde. También saludamos y bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero y a la línea de panaderías Pan de Vida, invitándoles a que degusten de los productos que se expanden en estas panaderías. De igual forma, saludamos y bendecimos la vida del pastor Ramón Alfaro, del pastor Vicente Vázquez de Radio Vida 100.9 FM y a todos y cada uno de los pastores de esta barra de Pan de Vida, que por amor a nuestro Dios predicamos su palabra a través de este canal 8, Tu Nueva Visión, y bendecimos la vida de los dueños de este canal, así como la vida de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Hoy tenemos un tema titulado El descanso que Dios manda y Cristo ofrece. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cansados, agobiados, agotados, física, emocional y mentalmente? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos dejar todo tirado, decir, como muchos decimos, que quisiéramos salir y dejar todo e irnos a un lugar donde no haya nadie, donde no se escuche el bullicio del diario de los carros, el bullicio de la gente, el bullicio de todo lo que hay a nuestro alrededor? Solo escuchar nada más el trinar de los pájaros, el mover de los árboles, de ese viento suave que acaricia cuando nos toca, cuando hay aire, o sentir esa lluvia tan hermoso que es cuando cae la lluvia y podemos extender la mano, intentar tocarla, agarrarla. ¿Cuánto de nosotros sentimos esa pesadez abrumadora de los afanes de nuestro diario vivir? Y todos anhelamos ese descanso. Pero ¿cómo tomaremos ese descanso? ¿O cómo nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, tomamos ese descanso abrumador del mundo, ese descanso que nos lleva a ese decaimiento de nuestro cuerpo ya cansado, agotado, del cansancio físico para todos aquellos que trabajan, que tienen un trabajo, o incluso jóvenes que estudian, porque es agotador el llevar un estudio, el viajar para aquellos que viajan, el ir y venir, el saber que tiene un rendir en los exámenes, en las diversas actividades de su academia o de la institución donde estudian. Y aunado a eso, llegar a casa y también cumplir con sus deberes de casa, sus deberes de hijo. Es un cansancio que llega en un momento a ya no querer nada. Y aunado a eso también vemos a jóvenes que sirven a Dios, que tienen ese servicio a Dios. Y entonces es un dividir su escuela en su actividad secular como en su actividad familiar y su actividad al servicio de Dios. Y como humanos llegamos a sentir ese cansancio, llegamos a sentir ese agotamiento mental y ese agotamiento emocional también. También las madres de familia. Hay mucho cansancio
tanto mental, y creo que la ciencia dice que las que son amas de casa, su cansancio mental es mayor que el que trabaja normalmente o el que tiene una actividad fuera de casa. Una persona que se dedica a las labores del hogar, su cansancio mental, emocional y físico es abrumador, que llega el momento en que se sienten desmayar, porque es cargar con todo lo de la casa, responsabilidades, emociones, no nada más la de ella como ama de casa, sino también de sus hijos, dependiendo de cuántos hijos tiene, y así también del esposo. Son cargas que se van acumulando del día a día, y llega el momento que suele frustrar y suele agotar mental, física y emocional, porque las amas de casa están para todo, y a veces ellas también necesitan ese apapacho, necesitan ese abrazo, ese amor, esa comprensión, también ellas la necesitan, así como personas también que trabajan en una oficina, su trabajo, los padres de familia o madres de familia también, que tienen tanto trabajo fuera de casa como en casa. Es doblemente el cansancio, ¿no? El ir, venir, atender su trabajo, todas las actividades que en su trabajo demanda, y así como también en casa, y aparte el tema familiar que es de los hijos. Todo eso llega al agotamiento, y llega el momento en que uno ya no quiere nada y uno lo que quiere es salir corriendo de tanto. Aunado a eso, los problemas financieros, si hay problemas de finanzas, aunado a eso, la alta demanda de la economía, que hoy en día se necesita cubrir gastos y hacer diversas necesidades, tanto de uno mismo como familiar, hijos, y también del área de trabajo, ¿no? Todo eso nos lleva a un agotamiento, a un cansancio, y a veces ese mismo cansancio nos lleva a ausentarnos a nuestras actividades al servicio de nuestro buen Dios, a ese servicio, y ese cansancio también hace que no demos un excelente servicio a nuestro Dios. Ese cansancio también nos lleva a fallar en ese servicio, porque ya no lo hacemos como de buena gana, o ya no lo hacemos con ese entusiasmo, con ese ahínco, como cuando empezamos, como cuando tomamos la decisión de hacerlo. Ya lo hacemos de una manera cansada. Nuestro semblante ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque es un cúmulo de emociones y es un cúmulo de situaciones que nos arrastran a llevarnos, a alejarnos de ese servicio. Y es aquí donde vamos a ver que el descanso es bueno, que el descanso es un mandato de Dios, y también el descanso que Cristo nos ofrece. Como ya hemos visto en diferentes programas anteriores, que en Cristo tenemos nuestra identidad, recuperamos una identidad que Cristo nos da. Esa identidad nos da el valor, nos da el amor, y nos arropa y nos da esa comprensión que aquí terrenalmente nadie nos los da. También vimos cómo sentimos a veces fallarle, como Pedro cuando negó a Jesucristo. Vimos ese amor agape y ese amor pileo. Vimos que también no debemos de sentir y no debemos de cargar con esa vergüenza, que Cristo nos restituye, que Cristo nos da nuevamente esa oportunidad de servirle, de seguirle, y nos lleva de su mano en esa enseñanza que Él solo sabe dar. También podemos ver que Él nos pide no desfallecer, sino ser esforzados y valientes, como vimos en la historia de Josué. Él nos pide tener esa valentía que solamente Él nos da, porque todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros desarrollamos en el día a día es porque nuestro Padre Celestial es el que nos da. Él nos da todo, Él nos proporciona todo. Nosotros no tenemos nada, y nosotros no podemos adjudicarnos algo que no viene de nosotros, sino todo viene de nuestro Dios,
viene de nuestro Padre Celestial, viene de la soberanía de nuestro buen Dios. Vimos también cómo si alguien no te quiere, si eres despreciado, si eres humillado, si eres rechazado por la sociedad, Dios te llama por tu nombre, así como la historia de Zaqueo. Dios es quien te busca por tu nombre, Él te llama por ese nombre que tú tienes y Él te hace partícipe a la mesa y convive contigo y parte ese pan contigo, porque Él no desprecia a nadie. Y también podemos ver que sin amor no somos nada, como lo vimos el programa pasado, que en la carta de Corintios, en la primera de Corintios, donde Pablo dice y exhorta a las iglesias que más allá de tener el conocimiento, más allá de ser una iglesia que se basa por las leyes, debemos de mostrar el amor de Cristo, debemos de ser ese reflejo en el amor de Cristo. Y así como hay muchas historias, pero también podemos ver en las escrituras, en la palabra de Dios, que hay mucho cansancio. Elías llegó un momento de sentir esa soledad, ese agotamiento mental, físico, espiritual, donde sus emociones colapsaron y llegó un momento de que tuvo un momento de ansiedad. Fue porque de haber luchado, de haber derrotado, de haber estado con los sacerdotes de Baal y de Shera, él sufrió ese colapso ante la amenaza de Jezabel y él huyó. Entonces él sintió ese agotamiento, él sintió ese cansancio, pero también podemos ver cómo Dios también consuela y cómo Dios toma a Elías y le da ese alimento para que recobre fuerzas. En Cristo tenemos fuerzas nuevas, como dice su palabra. Él nos da fuerzas nuevas como la de búfalo y nos da alas como las del águila. En Cristo todas nuestras fuerzas se renuevan. También podemos ver una historia muy bonita donde hay un cansancio, donde hay en mismo Jesús, en nuestro mismo Señor Jesucristo podemos ver ese cansancio. Y como dice la palabra y podemos leer, ¿no?, que Él caminaba. Él se movía de un lugar a otro caminando. Ese cansancio, cómo terminaban sus pies de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no nos lo relata, pero podemos imaginarnos si nosotros caminamos de un lado a otro y ya sentimos esa pesadez y ese cansancio en nuestras piernas. Imagínense nuestro Señor Jesucristo que se movía de un lugar a otro. También podemos ver esa aflicción de ese agotamiento cuando Él clama a Dios antes de ser entregado, como la palabra de Dios describe que su sudor era como gotas de sangre, esa aflicción que él tenía. Imagínense si uno se cansa de lidiar con personas negativas, con personas que se quejan todo el día. En nuestro diario vivir podemos encontrar personas que son pura queja, que se quejan de todo. Y convivir con personas así es abrumador, porque por mucho que tú le hables de la palabra de Dios, por mucho que tú le hagas ver las pequeñas cosas tienen sentido, que todo lo que Dios realiza, todo lo que Dios hace es para su buena obra, que tiene un propósito, las personas se cierran a escuchar. Y es una queja constante y todos los días les puedes dar ese ánimo, ese aliento a través de la palabra de Dios, pero su queja es constante. No hay un día que no se queje. Y es abrumador, llega el momento que es abrumador. Igual cuando en nuestra iglesia, en nuestra congregación, no hay actividad, no hay hermanos que se unan a las actividades y uno quisiera animarlos, a motivarlos a que participen en la obra, que participen, que sean más activos, y vemos que por más que uno hable, por más que uno exhorte, por más que uno haga esa invitación, por más que uno
llame la atención, o por más que uno busque las maneras, la iglesia sigue apagada. También llega ese cansancio, a sentirse ese cansancio abrumador de luchar, de tener esa lucha. Incluso también se prueba nuestra fe en ese cansancio, porque a veces clamamos a Dios y no vemos nada, pero en eso de donde clamemos a Dios y aún así no veamos la respuesta, ese es el verdadero, lo verdadero, donde se muestra la fidelidad que nosotros le tenemos a Dios. Esa fidelidad de decir, aunque tú no me des nada, aunque yo no vea nada de lo que yo he orado, Padre, yo aquí estoy, dándote la honra, dándote la gloria. Y hay muchas personas que en esa espera desfallecen. Esperar también llega el momento donde el cansancio llega. En la espera también llega ese cansancio, en la espera también llega esa fatiga, en la espera también llega esa frustración, en la espera también llega toda esa agonía. En la espera se sufre de todo, ansiedad, frustración, hay un estrés que lleva al colapso. Pero ¿qué hacemos con todo eso que nos pasa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde está ese descanso? ¿A dónde lo llevamos? Y a veces uno dice, como escuchamos afuera, los que aún no han conocido de nuestro Señor Jesucristo, a los que aún están apartados de Él, que tenemos amigos, familiares, e incluso nuestra misma familia, y personas que todavía no hay esa conversión, que nos hacen la pregunta, ¿no? Y no puedes descansar un día, no puedes tomarte un descanso. Es que vas, vienes, de la iglesia no sales, o qué tanto haces, ¿no? Te hacen esa pregunta y te dicen, ¿por qué no te quedas? Y nos hacen esa pregunta. A mí ya me hicieron la pregunta precisamente de el cristiano no puede descansar. Bueno, tú que estás metida en la iglesia, no puedes descansar un día. Y aquí es por eso del tema, el descanso que Dios manda y Cristo ofrece. Porque Dios manda un descanso y Cristo también nos ofrece ese descanso. Y es ahí donde nosotros como cristianos debemos enfocarnos de buscar ese descanso en Cristo, y que el descanso no es malo. A veces sentimos que, al menos por situaciones ajenas a nosotros o porque llegan las pruebas, llegas a sentir ese sentimiento de estarle fallando a nuestro Dios, de no hacer las cosas como uno quisiera. Y por más que tú quieres hacer ese servicio, por más que uno quiera redoblar ese esfuerzo, las situaciones a veces abruma, el cansancio abruma. Y yo no sé a ustedes si no les ha pasado que cuando están en el servicio viene una situación, y hablo por mí, porque precisamente en estos días he pasado una situación donde quiero avanzar y vienen situaciones que eso mismo, pero mi descanso lo tomo para Dios. Tomo ese descanso y se lo ofrendo a Dios. Ya no me afano como antes, que me afanaba mucho en esa preocupación, en ese estrés. Hoy doblo mis rodillas y clamo a nuestro Dios. Le doy esa adoración a nuestro Dios. Y hay situaciones donde nos llevan a sentir esa culpabilidad de decirle, estoy fallando a Dios en mi servicio, estoy abandonando mi servicio. Pero este tema también me ha ayudado a entender que como cristianos también tenemos cansancio, que como cristianos también podemos descansar, podemos sentir, porque nuestro mismo Señor Jesucristo sintió, porque Él fue un hombre
que también tuvo emociones, que también tuvo esos sentimientos, pero la enseñanza de él nos lleva que su descanso era en la comunión hacia el Padre. Él se apartaba de todos para orar, para estar en esa comunión. Y es por eso que vamos a tocar este tema que es hermoso. Y antes de ir a un corte comercial, la pregunta es esta: ¿el cristiano puede y debe descansar? Vamos a un corte comercial y regresamos. El descanso que Dios manda y Cristo ofrece. El cristiano puede y debe descansar porque Dios lo diseñó desde la creación, lo ordenó en su ley y lo perfeccionó en Cristo. Mostrar que el descanso no es pereza ni lujo, sino obediencia confiada y adoración a Dios. El descanso en la creación es un patrón divino y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2 del versículo 2 y 3, que en la palabra de Dios dice: y acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó para bendecir y santificar el séptimo día. El hombre creado a imagen de Dios está llamado a imitar ese ritmo. No descansar es negar nuestra condición de criaturas limitadas. ¿Por qué? Porque no somos un robot. No somos robot, no somos que podemos y no podemos sentir. Nosotros sentimos cansancio, nosotros sentimos ese agotamiento, nosotros pensamos, y todo ese pensamiento también nos trae un cansancio mental. El descanso en la ley, mandato para el pueblo, y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, de los versículos 8 y 11. Al Éxodo. Éxodo 8. Éxodo 20, del 8 al 11, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y también lo podemos ver en Deuteronomio 5, de los versículos 12 y 15. Deuteronomio 5, del 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu siervo como tú. El sábado recordaba la creación y la redención. Era un acto de fe en que Dios proveería, aun si trabajar un día. Ahí es donde nos manda a tener esa plenitud y esa confianza en que Dios es nuestro proveedor, y por un día que descansemos no pasa nada, pero el descanso se debe dar para el Señor, descansar en el Señor, darle ese día en rendición totalmente a nuestro Dios. Descansar nos libra de la idolatría del trabajo y la autosuficiencia. A veces pensamos que por tener un trabajo ya no necesitamos de nada y de nadie. Y se nos olvida que tenemos ese trabajo gracias a Dios, porque Dios nos permite o porque Dios nos ha dado ese trabajo, y no le damos esa gratitud a nuestro Dios por tener un trabajo, y ni siquiera tenemos ese tiempo o apartamos el tiempo para darle gratitud a nuestro Dios por proveernos un trabajo, por proveernos el sustento y por proveer algo para llevar a nuestras familias. Y nos creemos autosuficientes porque llegamos a pensar erróneamente: si yo tengo trabajo y de ahí tengo economía, pues no necesito nada y no necesito a nadie. Y es un error y es una equivocación, porque de nuestras fuerzas y nuestro trabajo no depende de nosotros, sino depende de la provisión de Dios y por el propósito de Dios al darnos un trabajo. Y no agradecemos esa parte, no le agradecemos y no nos tomamos ni un día para dar esa gratitud a nuestro Dios. Y hacemos de nuestro trabajo una idolatría. Lo idolatramos tanto y nos ponemos de: no tengo tiempo, hoy no puedo, tengo demasiado trabajo, es que mi jefe me dijo que no puedo faltar. Y ponemos miles de cosas y no apartamos un tiempo para darle la gratitud a nuestro Dios, no apartamos un tiempo en plenitud para darle esa adoración, esa gratitud, y rendirnos totalmente a nuestro Dios. El descanso en Cristo es un cumplimiento y una plenitud. Descansar en Cristo. Y esto lo podemos ver en los pasajes bíblicos en Marcos del capítulo 2, versículo 27 y 28, Mateo del capítulo 11, del versículo 20 del 28 al 30, y en Hebreos capítulo 4, del versículo 9 y 11. Vamos a buscar las citas bíblicas que nos dice Marcos del capítulo 2. Marcos capítulo 2 del 27 al 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de trabajo. Jesús ahí nos enseña que fue hecho para beneficio del hombre. Vamos a buscar Mateo 11. Mateo 11. ...28 y 30... donde Jesús nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. Aquí nos dice, cuando tenemos todo ese agobio, cuando tenemos toda esa carga emocional, cuando estamos destruidos mental, física y emocionalmente, Jesús nos hace una invitación: que vayamos a Él y entreguemos todas nuestras cargas, que en Él depositemos toda nuestra carga, que no nos quedemos con nada, que Él
nos da esa fuerza y nos renueva esa fuerza para continuar, para proseguir, para seguir adelante en ese cansancio, en esa agonía, en esa pesadez que tenemos. Él nos libra, Él nos hace ligeros, nos aligera esa carga y Él nos da fuerzas nuevas, nos renueva. El descanso es bueno, pero para renovar las fuerzas en Cristo. Cristo nos da reposo verdadero de la culpa y la carga del pecado, el poder no cumplir. A veces nos sentimos culpables por no cumplir ciertas normas o ciertos requisitos o ciertos parámetros que nos exigen. Nos sentimos culpables por fallar, ya sea nuestros hijos, hermanos, padres, por el no estar presente en situaciones que a veces ellos nos exigen estar, a veces en una enfermedad, a veces en una situación que requiere nuestra presencia, pero cuando nosotros estamos al servicio de nuestro Dios, nosotros ponemos todo en las manos de nuestro Dios y nos vamos a ese servicio. Y nos llega un momento que sentimos esa fatiga, el poder no cumplir ese estándar, no poder cumplir esa demanda que nos hace incluso en nuestro trabajo, jóvenes que estudian, madres de familia, madres que están dedicadas al hogar. Sentir esa culpa y ese agotamiento es válido. No hay por qué sentir que no podemos sentir esas emociones. Es válido sentir ese cansancio, es válido sentirte abrumado, es válido sentirte agotado mental. Y las fuerzas físicas, cuando uno dice ya no quiero nada, ya estoy exhausto, ya no siento que no doy más. Es válido sentir, pero Cristo nos da y nos libra de todo eso. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos libra. Y Él sintió todo eso porque Él fue un hombre, como tú, como yo, fue un ser humano que sintió esa agonía, esa aflicción, que Él sintió todo lo que a veces nosotros sentimos al servicio de nuestro Dios, pero Él, aún sintiendo todo eso, no se apartó del Padre. Él no se apartó, Él tenía esa comunión íntima con su Padre, Él buscaba esa comunión y relata la Escritura que Él se apartaba y Él se iba a orar allá a lo lejos. Él buscaba ese momento para ir a dejar sus cargas, para ir a tener esa comunión con su Padre, que Él se apartaba de todos y se iba a tener ese momento de soledad, ese momento a solas. Uno lo veía solo, pero Él estaba con su Padre. Él buscaba esa compañía de su Padre, Él buscaba ese abrazo de su Padre, como tú, como yo, que buscamos ese momento de cuando ya no queremos saber nada y de nadie, buscamos ese momento para estar en esa intimidad de nuestro Padre, en esa intimidad de buscar ese abrazo, ese apapacho, ese arrullo, de ese consuelo que solamente Él nos puede dar. El descanso cristiano es tanto físico como espiritual, porque también los que servimos a Dios llega ese cansancio físico, llega ese cansancio espiritual en la espera, en el estar al pendiente de nuestros hermanos, en el estar al pendiente de personas necesitadas, de estar pendiente también de nuestra casa, de nuestros hijos. Todo eso también nos lleva a ese cansancio físico. Hay pastores, hay siervos, hay profetas que a veces llevar toda la carga porque la iglesia no quiere trabajar, también llega el cansancio físico, mental y espiritual. Pero es ahí donde nuestra confianza no está en nadie más que en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él, en que Él nos enseñó ese camino de seguir y clamar a nuestro Dios, de estar en esa comunión con nuestro Padre Celestial y no apartarnos de Él, que la mirada debe de estar siempre puesta en Él, en ese descanso. Y es lo que uno busca, descansar en Cristo, ir a entregar esas cargas y llevárselas solamente a Él. El descanso en la vida del creyente es una práctica de fe.
Si no hay fe, no practicamos la fe, nos perdemos. Jesús mismo invitaba a sus discípulos a retirarse y reposar. Y eso lo podemos ver en Marcos 6:31, capítulo 6:31. ¿Qué dice? Capítulo 31. Y él les dijo, vamos a leer el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Es lo que muchos pasan hoy en día al servicio de nuestro Dios, porque hay tanto servicio y hay tantas cosas que hacer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, de llevar la palabra, de visitar a los enfermos, de ayudar al necesitado. Es tanto ese servicio, es tanto ese amor que hay que llevar a cada uno de nuestros hermanos, los apartados, los alejados. Es tanto y es necesario ese descanso. Jesús mismo invitaba a sus discípulos a retirarse y reposar. Dormir es muy necesario, descansar es muy necesario. El descanso permite renovar fuerzas y disfrutar de la comunión con Dios y servir mejor. Porque alguien que ya está cansado física y emocionalmente no puede rendir igual cuando uno está bien descansado, cuando uno tiene fuerzas renovadas. Cuando uno ya está muy cansado, abrumado, no rinde igual. Y se puede ver el cansancio en las personas, se puede ver ese reflejo de ese agotamiento, de que ya no puede más. Entonces, por eso es necesario descansar, pero no hacer un descanso como muchos lo hacen, ¿no? Que todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso. Podemos ver los mares, los ríos, podemos ver lugares donde hay una hermosa vegetación y colores que Dios diseñó y pintó y que nuestros ojos ven esos lugares hermosos, pintorescos, pero no hay que olvidarnos de nuestro Padre Celestial, no hay que olvidarnos que Él nos da todo y no hay que olvidarnos que el descanso es para Él y solo para Él. El descanso permite renovar fuerzas, disfrutar de la comunión con Dios y dar un mejor servicio. Podemos programar descanso, se puede programar descanso con intención, ya sea oración, adoración, familia o una recreación sana, pero en ese descanso con una intención que es que sea para nuestro Dios, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El descanso no es un lujo ni pereza, es un regalo divino y una disciplina espiritual que proclama nuestra confianza en Cristo. A veces la presión del mundo no nos deja descansar. A veces la presión que vivimos día a día de cumplir ciertos estándares, de cumplir ciertas cosas, tanto personal como familiar y como persona humanitaria, nos consume y nos lleva a ese agotamiento, nos lleva a ese cansancio. El cumplir con ciertas reglas en el mundo también nos agota. Y también llevarlo aunado al servicio para nuestro Dios, también eso genera un desgaste. Pero como podemos ver, en Cristo hay fuerzas nuevas, Él nos renueva,
Él nos da aliento y Él nos da ese consuelo y nos anima a seguir adelante. A veces el mundo cree habernos doblegado porque llega el momento que nos frustramos y hay llanto. El que diga que no dobla o no se quiebra, al menos yo mentiría si digo que no me quiebro, porque el hecho de estar en Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo, eso no me quita mi parte humana, eso no me quita mi parte de sentir, porque no soy un robot. Tengo sentimientos, tengo emociones, y el caminar en Cristo me hace entender y me hace caminar confiada que en Él tengo lo que cuando el mundo cree doblegar o cuando el mundo cree la presión social, la presión familiar, la presión laboral, cree doblegarme. Ahí es donde Cristo me levanta en esa intimidad que se puede tener con Él, en esa intimidad tan hermosa, en esa intimidad donde se rinde uno totalmente a sus pies, donde uno levanta la mano y dice, me rindo porque Viviana no puede. Es ahí donde nosotros, donde decimos, Señor, yo me rindo, levantando mis manos y doblando mis rodillas, decir, Viviana ya no puede. Pero tú sí puedes darme fuerzas nuevas, tú sí puedes renovarme. Muchos dicen que llorar es de débiles, pero yo en Cristo aprendí que el llorar no es de débil. El de llorar es de fuerte, es de ser fuerte, es saber reconocer, es saber darle esa honra y esa gloria a mi buen Dios, de decir, Viviana es nada, pero tú lo eres todo en la vida de Viviana. Entonces, cuando el mundo cree o cuando las personas creen verte doblegado porque hay llanto o porque te ven en una situación y te dicen, no vas a salir de ahí, o muchas veces te cuestionan y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios está ahí, está presente aunque no se vea, aunque los demás no lo vean, pero tu convicción, tu fe te lleva a que Él está ahí, aunque no veas respuesta inmediata. Es esa misma certeza que hoy sostiene a madres agotadas, a trabajadores ansiosos y a jóvenes presionados por el éxito. Hoy en día todos los jóvenes desean tener una vida de éxito, pero en éxito en lujos, vanidades, en tener una carrera, de tener lujos, carros, una casa muy alujada. Quieren tener éxito para, más que nada, en vanidades. Hoy los jóvenes presionados en el mundo donde está muy acelerado en las cuestiones amorosas, en las cuestiones de dinero, en las cuestiones de trabajo, en las cuestiones de sobresalir de unos más que de otros, lleva a eso, a tener esa presión de alcanzar el éxito, incluso fama. Y se comete errores en eso. También podemos tener a madres muy agotadas, madres que se sienten solas, madres que se sienten poco entendidas, poco comprendidas, madres que se sienten agotadas física, mental, la exigencia de los hijos, la exigencia de un esposo, que a veces el esposo, cuando todavía no tiene a Cristo en su corazón, el esposo, se vuelve abrumador lidiar con todas esas cuestiones negativas, pesadas. Hay madres agotadas que caminan en Cristo, madres agotadas fuera de Cristo, a trabajadores ansiosos. Hoy la ansiedad es el pan del día a día. Mucha gente ansiosa, mucha gente con estado de depresión, mucha gente que llegan a psiquiatría. La verdad, yo cuando fui a un hospital psiquiátrico que llevé a mi esposo a psiquiatría, le dieron cita, y mi corazón, créame que mi corazón se apachurró,
mi corazón se quebró al ver niños y jóvenes en un psiquiatra. Lo que abundaba en el pasillo de psiquiatría era de jóvenes y niños que eran atendidos por querer quitarse la vida, niños que se lastimaban su cuerpo. Platiqué con un joven que me decía que él no le encontraba sentido a su vida, un joven de padres de que su padre había fallecido, su madre tenía que trabajar y él se sentía solo, él se sentía incomprendido y él sentía que su vida no tenía ese sentido como tal, que él no se explicaba el por qué vivía, que él no entendía para qué ir a una escuela, él no entendía para qué caminar, para qué mover sus manos. Y conforme iba yo platicando con él, yo sentí ese deseo de él de ya no existir, de ya no vivir. Y platicando con él, le pregunté por su mamá y me decía que era una mamá que estaba alterada todo el tiempo y él solo quería sentir el abrazo, la calidez de su madre, pero era una madre que estaba alterada todo el tiempo. ¿Por qué? Por su ritmo de vida. Su vida había cambiado drásticamente al momento que su esposo falleció y ella era el sustento de su hogar. Ella era la que tenía que salir para buscar un trabajo y al tener un trabajo, luego llegar de su trabajo y hacer las labores del hogar. Claro que era un agotamiento, era una madre cansada y el tener ese carácter agresivo era de un grito desesperado de decir ya no puedo más. Y a veces no entendemos a nuestros padres, somos tan crueles como hijos que no los entendemos y no buscamos esa comprensión o no somos empáticos a esa situación. Como hijos solo nos basamos en que es papá, mamá y solo a veces pedimos y a veces no entendemos o no dimensionamos lo que le cuesta a un padre o una madre conseguir para darle a sus hijos, el esfuerzo que hacen para comprarle un zapato, ropa, lo que sus hijos piden. Hoy la tecnología ha avanzado y es una demanda entre los niños y los jóvenes, entre computadora, tablet, celulares, es una demanda. Y aunado a la escasez de trabajo, aunado a la situación que vivimos hoy en día en nuestro estado de Tabasco, cada día las cosas se ponen más difíciles para un padre, para una madre, incluso hasta para los jóvenes que están estudiando y salen de una carrera a conseguir un trabajo. Aunado a la situación del crimen organizado, es algo, y a veces como hijos no entendemos esa manera. Y este joven me hablaba de esa manera y yo le abordé el tema de la palabra de nuestro buen Dios, del amor de Cristo, de la amistad de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da ese amor que el mundo no nos da, pero no es un amor cualquiera, es un amor agape, que Él nos justifica, nos perdona y nos abraza y nos consuela en medio de nuestra soledad. Y le hablaba yo de que Él entendiera a su madre, de que su madre estaba dando un grito desesperado también de ese agotamiento y de ese cansancio. Y conforme iba yo hablando con el joven me hizo el comentario, yo no lo había pensado así, yo no lo había meditado así, de que mi mamá también es una persona que está cansada y que está sufriendo y que no ha tenido el tiempo de procesar ese duelo y no ha tenido el tiempo porque hay deudas que pagar. Mi hermana está pequeña y mi hermana es enfermiza, me comentaba. Entonces todo eso, conforme yo iba hablando, su semblante fue cambiando. Pero sí me interesó mucho ver tantos jóvenes, tantos niños en un hospital psiquiátrico queriéndose quitar la vida, unos niños que dicen que no tienen el amor de papá, de mamá, y así muchos papás que ese día con los que pude platicar me decían de que ellos trataban de ayudar a sus hijos y no podían, que ellos intentaban comunicarse con sus hijos y no podían porque sus hijos estaban cerrados. Yo les hice la invitación
a cada uno de ellos que se acercaran a Cristo, que buscaran de Cristo, porque yo pasé una situación igual y les comenté mi situación por la que yo pasé con mi hija, de la ansiedad y la depresión, que sí es un tema muy difícil, que nos agota físicamente, mentalmente, porque no sabemos cómo lidiar con esa situación, no sabemos, y el peligro latente de que en un momento puedan quedarse solos y se quiten la vida. Toda esa situación de angustia yo se los compartí porque yo lo viví, yo lo sentí, pero también les puedo decir y les aseguré que en Cristo está ese descanso, que en Cristo hay confianza plena de que Él nos ayuda, de que Él no nos defrauda y de que Él está siempre al pendiente de cada uno de nosotros y que Él no nos abandona en esas situaciones tan difíciles de nuestra vida, en ese momento de desespero, en ese momento en que no se sabe qué hacer. Él nos manda esa ayuda. Él utiliza a cada una de las personas para darnos esa ayuda. Él busca ayuda y nos las manda. Cuando venimos a ver, Él nos las manda, pero tenemos que tener esa seguridad y esa confianza. Ser padre de jóvenes hoy en día no es tarea fácil. Ser padres hoy de jóvenes que viven pegados a la tecnología, a redes sociales, donde conocen a gente de otras personas y los contaminan de todo lo que hay en el mundo, es difícil hoy en día. Pero en Cristo tenemos esa salvación, en Cristo tenemos esa ayuda que nadie no nos puede, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor psicólogo nos puede ayudar, solamente Cristo, solamente nuestro Dios. Yo por experiencia lo puedo decir que recorrí buscando ayuda y por más que yo buscaba ayuda terrenal, no la hallé. Solamente Cristo, Dios me ayudó, libró a mi hija de esa depresión, de esa ansiedad, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Libró a mi hija de toda esa carga emocional que tenía, libró a mi hija de todo ese sentir que ella tenía. Y Cristo le dio esa identidad, porque a veces como padres es inevitable fallar, porque nadie nos enseña a ser padre, pero aquí está nuestra guía en la palabra de nuestro Dios, cómo tener esa cercanía a nuestros hijos, cómo llevar esa unión familiar en Cristo, el propósito en Cristo, porque todo es para Él, para la honra y gloria de Él. Entonces es lo que yo les invito y a todas las madres, si hay alguna madre que me escucha, toda esa audiencia, que si hay solución en Cristo, que tu problema tiene una solución, que en Cristo hay descanso, descanso pleno y verdadero. Ríndete a los pies de Cristo. La ansiedad y la depresión en jóvenes, en niños, en Cristo hay descanso, en Cristo hay liberación, y todos debemos de entender que solamente en nuestro Dios, y es válido sentir ese cansancio. El verdadero descanso está en Cristo y se refleja en hábitos santos de reposo que testifican. Mi vida no depende de mi rendimiento, sino de la gracia de Dios. Yo no dependo de mí misma, yo no dependo de mi fuerza. Yo no dependo de mi conocimiento, yo no dependo de nada, yo solamente dependo de la gracia de Dios, yo solo dependo mi vida, mi trabajo y mi diario vivir solo se debe para mi Creador, quien me creó, quien me da la fuerza, quien me da el rendimiento, quien me da la sabiduría, quien me enseña el camino de la verdad y quien me lleva a ese propósito que Él tiene en mi vida. Y es algo que nosotros debemos de entender, es algo que nosotros debemos de tener esa confianza, esa convicción, esa certeza que todo agotamiento y todo cansancio en Cristo lo podemos dejar. En Cristo podemos ir y entregárselo a Él y Él nos hará
descansar. Dice, venid a vosotros, y también buscar un lugar, apartarnos de un momento. Es válido sentir esas ganas de alejarnos y buscar ese momento y ese lugar para tener esa intimidad con nuestro Dios, para tener esa plática tan especial con nuestro Padre, y dejar esa carga ahí para que después de esa comunión con Él, después de entregarle todo nuestro cansancio, nuestro agotamiento, todo lo que nosotros sentimos de nuestro diario vivir, que Él nos renueve esa fuerza, que Él nos dé ese consuelo, ese abrazo, ese cariño, ese amor de Padre, ese amor agape, y nos haga sentir renovados para dar un excelente servicio, no nada más en la iglesia, sino el servicio, sino también todo nuestro entorno, todas nuestras personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, para tener ese reflejo de Cristo en cada una de las personas con las que convivimos, reflejar lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, y les dejo con esta frase: descansar no es parar de trabajar, es empezar a confiar, porque cuando nosotros nos rendimos, ahí es donde entra nuestro Dios. Cuando nosotros decimos, ya no puedo, y nuestras lágrimas empiezan a caer, ahí es donde entra nuestro Padre Celestial. Ahí es donde Él entra, esa fuerza, ese amor, ese cariño. Él nos dice, no temas, no desmayes, y nos recuerdas una a una de sus promesas. Es donde Él nos dice, yo aquí estoy, todo tiene un propósito. En el desierto no estás solo, en esa espera que te impacienta, ahí estoy yo, solo te estoy preparando. En esa espera donde nos sentimos afligidos, Él nos dice, aquí estoy. Y recuerden, descansar no es parar de trabajar, es esperar, es empezar a confiar. Amén. Nos vemos. Gracias, saludos y bendiciones en el amor de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos. Hasta aquí.